Muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Romero. Este es el episodio 23 y Filosoando. Filosoando porque seguimos en este camino de palabras y escuelas filosóficas que hoy en día nos influencian muchísimo y que ni siquiera sabemos de dónde vienen. En las sesiones pasadas hemos hablado de los cínicos, hemos hablado de los estoicos y hemos aprendido qué significa realmente el uso de estas palabras, de dónde vienen. Sin embargo, esta vez comenzaremos con una escuela cuyo nombre sigue siendo utilizado y, más sorprendente aún, sigue siendo utilizado de forma correcta. Esta es la escuela del escepticismo. El escepticismo viene etimológicamente de la expresión mirar más a fondo. Esta escuela, que más que una escuela es una rama de pensamiento filosófico, surge como reacción a los movimientos anteriores y comenzaría una tendencia histórica que se sigue repitiendo hoy en día. Una tendencia donde se ve que muchas escuelas comienzan a cuestionar una rama filosófica, la trabajan y llegan a ciertas conclusiones con certeza. Una vez que el mundo filosófico llega a estas certezas, el péndulo gira y nace siempre una corriente opuesta que en lugar de hacer preguntas nuevas o continuar con la pregunta inicial, cuestiona lo que se ha comenzado a considerar como canon o verídico y examina otra vez desde el principio todo. Esa es una tendencia tan marcada y consistente en la historia de la humanidad que podemos usar varios ejemplos actuales del día de hoy. Por ejemplo, hace unos años comenzamos a ver movimientos anticientíficos en respuesta a los eventos de la pandemia. Movimientos que cuestionan el sistema político democrático actual. Movimientos que cuestionan el sistema económico centralizado. Y esto solo es lo primero que se me viene a mi cabeza. Estas personas que, por buenos o malos motivos, cuestionaban la eficiencia de la vacuna. Estas personas que se preguntan realmente la utilidad de su voto en las elecciones más recientes. Estas personas que se preguntan si tener una moneda no centralizada a un banco, como es por ejemplo la criptomoneda, son personas que están por diferentes motivos reviviendo el espíritu escéptico de cuestionar el canon establecido. Y esto es algo que el filósofo siempre tiene que tener. A lo mejor no eres tan extremo como los escépticos en negar la posibilidad de llegar a alguna realidad. Sin embargo, siempre hay que estar cuestionando. No hay que olvidar que como humanos somos una especie viva. Realmente nunca acabamos. Es muy extraño que digamos, ok, este tema ya se cerró. Claro, no estoy diciendo que hay que poner en riesgo la especie y negar cosas como por ejemplo una vacuna que pudo haber salvado millones de vidas. No es llegar a ese grado. Pero siempre es bueno masticar antes de tragar, no comer entero, ¿no? Esta tendencia de este péndulo en respuesta no solo se ve ahorita. Si nos vamos más atrás, podemos ver tendencias escépticas en los reformistas que cuestionaron el canon religioso, creando los movimientos de la reforma, la contrarreforma, el anglicismo. Los renacentistas que cuestionaron el canon del medievo. Los medievales que cuestionaron el canon romano. Y en este caso, los primeros escépticos que comienzan a cuestionar las certezas metafísicas a las que ya habían comenzado a sentarse los griegos. Ya fuera Epicuro y los atomistas con las teorías atómicas, o los aristotélicos con las ideas del primer motor, los helenísticos ya parecían haber concluido las preguntas metafísicas para comenzar a atender temas morales, éticos, políticos, como fue el caso de los estoicos o de los cínicos. Esa respuesta de esta certeza que comienzan los escépticos y comienzan a preguntarse, ¿realmente podemos saber lo que nos dice? ¿Lo que nos dicen? Si recuerdan, en los últimos episodios hemos hecho mucho énfasis en cómo la filosofía, la historia de la filosofía parecía tender hacia el aristotelismo. Sin embargo, hoy en día el canon es el platonismo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo ese cambio? Bueno, este cambio, creo yo, nace de que los escépticos fueron escépticos acerca de las posiciones aristotélicas y epicúreas y abrieron de regreso el camino hacia Platón. Ahorita veremos por dónde. Ahora, veamos. La lógica del primer motor de Aristóteles era sólida. El mecanismo causal tenía sentido.
Pero los escépticos no pueden tener certeza de que el primer motor existe porque sencillamente es un argumento y no es algo que pueden ver físicamente o en acción, no es algo que les conste. Igualmente, la teoría atómica era una excelente propuesta y los años les darían la razón de manera científica siglos después. Sin embargo, en ese momento, no era más que una teoría, que tenía buena lógica, pero no podía ver con certeza a alguien las pequeñas semillas de Epicuro, los pequeños unitarios indivisibles de Demócrito y Lucipo. Los escépticos llevan al extremo lógico el yo solo sé que no sé nada socrático, llegando inclusive a la negación y al rechazo de la ciencia. Ellos negaban siquiera la posibilidad de tener el conocimiento real sobre la realidad, valga la redundancia, el bien y el mal, porque todo intento de demostración se apoyaría simplemente en principios indemostrables. Para los estoicos todas las opiniones eran dignas de escucharse y de contemplarse, pero también inevitablemente al escuchar todas las opiniones condenaban al filósofo a la neutralidad. Si yo te digo que Dios existe y tú me dices que Dios no existe y yo tengo que escuchar y aceptar ambas opiniones, mi naturaleza es ser neutral y no poder concluir nada. Es por eso que los escépticos rechazan completamente que el fin del humano fuera el conocimiento. Se van más por una idea perpendicular. Para los estoicos, el fin del humano era la suspensión del juicio, o lo que ellos llaman el epogé, que básicamente es dejar de pretender saber, dejar de buscar juzgar lo cierto o lo malo, y con esto llegar a un grado de serenidad, cosa que te libera, que ya no te tienes que preocupar por el bien, por lo que puedes saber, porque no puedes saberlo. Entonces, ¿para qué sufres? Muy parecido a las ideas que milenios después tomaría Albert Camus con el absurdismo. En su tomo sobre la filosofía helenística, Hugo García Salvatecchi separa el escepticismo antiguo en tres etapas. La primera siendo, por supuesto, su fundación. La historia del escepticismo antiguo comienza con Pirrón, nacido en Elis, por el Peloponeso, siendo estudiante tanto de los megáricos como de los cirenaicos, escuelas que ya hemos observado anteriormente. Sus obras, muy similar al caso de Sócrates, serían popularizadas por su estudiante, que también es considerado parte de la etapa fundadora, llamado Timón. Los valores de esta etapa del escepticismo serían la duda ante todo, abstenerse completamente de juzgar otras posiciones, lo cual no solo significaba no aceptar, sino que tampoco rechazar propuestas de ideas. La filosofía como mero acto de espectador. No se debe profesar ni seguir dogmas, nada más observar y pretender acercarse a entender lo que está alrededor de ellos. Un poco más parecido a las filosofías orientales que hemos visto de Lao Tzu o inclusive de Siddhartha. En cuanto a la moral, esta primera versión del escepticismo dice que hay que ser indiferente ante todo. Lo único evidentemente bueno es la virtud y lo único evidentemente malo es el vicio. Pero esto no significa que podamos evaluar cosas como virtuosas, como verdaderas, o cosas viciosas como falsas. Hay una separación. Para esta etapa del escepticismo, todo se trata de ser imperturbable. Al no ser nada cierto, nada debería perturbar nuestro ánimo. Solo así se puede ser realmente feliz. La segunda etapa del escepticismo comienza con Arcesilao, quien se opuso fuertemente al estoicismo de Zenón. A diferencia de Pirrón, no aplicaba el escepticismo en el campo de la moral. Lo encaba mucho más a lo especulativo y lo metafísico. Moderaría el escepticismo un poco, aceptando pocos criterios de verdad que fueran lo suficientemente razonables, entre comillas, o que se pudieran considerar como conocimientos prácticos. Por ejemplo, no tiene mucho sentido cuestionar si el herrero sabe errar. El herrero sabe errar, a lo mejor no es la mejor forma de errar, pero tampoco podemos decir que su forma no existe. A eso se refiere con conocimientos prácticos. Arcesilao hace énfasis en que no se puede conceder el valor del conocimiento verdadero y cierto a los sentidos. Se enfoca más en lo probable.
Y toma mucho la escuela socrática, y con esto me refiero a las formas de actuar de Sócrates, de ser irónico y hacer preguntas y cuestionar e intentar desequilibrar a tu oponente intelectual en ánimo de cuestionar su proceso. De hecho, él lleva la frase de Sócrates un poquito más allá y pasa del yo no, solo sé que no sé nada a decir aún no sé de cierto que no sé nada, ni siquiera puedo estar seguro de que no sé nada. Ahora, si Arcesilaos se opuso a Zenón, su heredero intelectual, Carneades, se opondría principalmente a Crisipo, dos pensadores que vimos en nuestro capítulo estoico. Carneades era opuesto absoluto al dogma. No hay posibilidad de distinguir de modo absoluto entre representaciones verdaderas y falsas. Ojo, aquí él utiliza el término representaciones. Esto, tal vez les levanto una alarma, es porque es un término tomado de Platón. Si recordamos, según la idea de la caverna de Platón, la mayoría de la humanidad no percibe el mundo real, el mundo de las ideas, sino que vemos las representaciones de las sombras del fuego en la caverna. Entonces, Carneades casi está dando por hecho que nos encontramos en la caverna y lo que vemos son las representaciones. Y como son las representaciones, no podemos saber si son verdaderas o falsas. Solo podemos quedarnos con lo verosímil, lo probable, lo persuasivo. Carneades revoluciona el escepticismo porque cambia la evaluación de qué tan cierto es una representación, no basándose en el objeto, sino en su relación con el sujeto. Es decir, el escepticismo antes diría, yo no puedo saber lo que es un árbol, porque no tengo certeza de qué es el árbol real, porque puede haber un árbol más real que yo no puedo conocer. La responsabilidad de su realidad recae en el objeto. Con Carneades, yo no puedo saber qué es el árbol realmente, porque eso depende de muchos aspectos míos como intérprete, de mi conocimiento previo, de mi estado de ánimo, de mi interés, de mi objetivo final en la discusión. La responsabilidad de la realidad comienza a recaer en aquel que lo interpreta. Es un cambio enorme hacia la subjetividad. Carneades, en respuesta a los estoicos, aceptaba que los sentidos manifestaban un objeto y la intención del objeto, pero no señalaban lo que es, ya que la sensación, los sentidos, eran un testimonio infiel. Todo se basaba únicamente en probabilidades. Carneades diría que no podemos decir que algo es bueno o malo, si algo es verdadero o falso, porque todo depende del juicio, del estado del hombre que lo juzga. Por ejemplo, a lo mejor el cazador diría que matar animales es bueno. ¿Por qué? Porque es su método de vida, es su forma de conseguir alimento, es su forma de ser parte de la sociedad. A lo mejor un monje vegano diría que es malo. ¿Y cuál de estos dos es cierto? No lo podemos saber con certeza. Esa es la posición principal de Carneades, tanto al estoicismo, al aristotelismo y al escepticismo previo. Todo depende del sujeto que lo ve. Es un poco como si yo te mando un WhatsApp, te mando un mensaje, ¿no? Si tú tienes hambre, ¿no? Y digo, voy tarde, a lo mejor te lo tomas mal. Y ves mi mensaje de voy tarde como un ataque personal contra ti o yo siendo desconsiderado con tu apetito. O a lo mejor si tienes cosas que hacer en el lugar de encuentro que estamos y yo te escribo y te digo voy tarde, digas, uy, qué buena oportunidad. Tengo que hacer otras cosas, ya estoy aquí y no tengo un mejor momento para hacerlo. Voy a aprovechar. En ese caso el voy tarde fue una oportunidad para ti. Sea como sea, no podemos saber objetivamente el voy tarde qué era, si era bueno o malo, ya que dependía exclusivamente del estado de ánimo y la percepción de aquel que recibe el mensaje. La tercera etapa del estoicismo, perdón, del escepticismo, estaría en el siglo I y segundo después de Cristo, lo que significa que este
capítulo es históricamente lo más que nos hemos adentrado en la historia. Finalmente dimos el salto de Cristo. No significa que no vamos a volver a ver un para atrás, pero no quería separar a los estoicos completamente. Perdón, a los escépticos. El siguiente que veremos, y el que es conocido como el segundo fundador del escepticismo, es Enesidemo de Noxos. No estoy muy seguro cómo se pronuncia. Es Cnoxos. Fue un contemporáneo de Cicerón, de quien todavía no hemos hablado, pero es un estoico romano. Y lo más destacado de su pensamiento se puede resumir en unas frases que nos junta Salvatecchi en su obra, que dicen: Enesidemo definió como feliz una vida que está completamente al margen de las ansias que proporcionan el deseo de conocer la verdad de las cosas y de llegar al concepto de lo bueno. Se apartó del escepticismo académico al considerarlo dogmático y contradictorio. Proclamó que es completamente contradictorio el pretender hacer a Platón un escéptico. Se propuso demostrar que la aprehensión carece de todo fundamento seguro, tanto en lo que se refiere a la sensación como en lo que se refiere al pensamiento. Se opuso a lo que él denominaba el dogmatismo negativo y a la teoría que consideraba que el problema del conocimiento se reduce exclusivamente al problema de los límites del lenguaje. Y aquí podemos ver dos cosas. Lo primero es la paralela disposición de esta versión del escepticismo con el budismo de Siddhartha, en el cual las ansias vienen del deseo, en este caso el deseo de conocer. Y segundo, vemos de nuevo involucrado un tema apasionante para mí, que es el lenguaje. Las limitantes del lenguaje pueden llevar o llevan a la imposibilidad del conocimiento, ya que lo que hablamos y cómo lo hablamos puede encuadrar de una manera diferente la información que se están intentando comunicar. De hecho, para esto, en Esidemo, cuando enseñaba en Alejandría, hablaría del término tropo. Tropo significa emplear palabras en sentido distinto al que propiamente le corresponde, pero manteniendo algún tipo de conexión, correspondencia o semejanza con el original, por lo que se vincula con la metáfora. Para Enesidemo, el tropo evidencia que las palabras siempre tienen sentidos diferentes, lo que proporciona confusiones. Por su misma naturaleza, el lenguaje es equívoco. Por consiguiente, el conocimiento es subjetivo. Ahora, como tal, habían 10 célebres tropos o argumentos en los que Enesidemo trató de apoyar el escepticismo. Con ellos, como dice Ugo Salvatecchi, se propuso demostrar la imposibilidad de conocer algunos conceptos claves, partiendo de las grandes diferencias que se dan sobre términos claves. Voy a leer la lista de 10 tropos que nos ofrece Ugo Salvatecchi. 1. El término animal tiene muchos significados, sin saberse cuál es el verdadero. 2. Sucede lo mismo con el término hombre. 3. La estructura de los órganos que se dan en el mismo hombre tienen nombres equívocos. 4. Los estados psíquicos por los que atravesamos nos hacen ver las cosas de modo diferente. 5. Las posiciones físicas, las distancias y los lugares influyen en nuestras percepciones. 6. Hay una mezcla indiferenciada en las cosas que percibimos y que no siempre podemos separar. 7. Se evidencia diferencia de los fenómenos según el diverso modo de su relación. 8. Las diferentes relaciones que se dan en las cosas son incognoscibles en su totalidad. 9. La percepción es engañosa. 10. La influencia de la educación, las costumbres, las leyes y la mentalidad es determinante en el conocer. Esto es súper interesante, porque si recuerdan, hace 10-15 minutos que comenzamos este episodio, vimos que los escépticos hasta cierto grado rechazan la ciencia. Sin embargo, estos 10 tropos es en gran parte lo que basa la ciencia moderna. El hecho de que haya que tener definiciones claras, el hecho de que el lugar, la posición, la perspectiva, la opinión, el tono, el idioma, el lenguaje,
el estado de ánimo, todo afecte la probabilidad de que algo sea cierto, es el motivo por el cual se inventa el método científico. Y por esto es que el escepticismo siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, a pesar de que pueden llegar a ser un poco extremos, sobre todo el original de Pirrón y Tirmón. Yo considero que el escepticismo es sano. A lo mejor no hay que salir a pelear que la Tierra es plana, pero es importante preguntarnos en qué contexto desciframos que la Tierra no era plana y no olvidar ese proceso, no tomar la verdad como dogma. No porque yo diga que la Tierra es plana, sino porque yo entiendo por qué la Tierra no es plana. Ese es el valor, en mi opinión, del escepticismo. Ahora, después vendría Sexto Empírico. Excelente nombre para un escéptico. Nacería en Grecia, pero no se sabe muy bien en qué ciudad. Vive en Atenas, en Alejandría, en Roma. Roma, que por cierto era cristiana. Era discípulo de Heródoto y de Menódoto. Y estuvo muy fuertemente influenciado por el Encesidemo. Estas son cosas que no hemos visto, no se preocupen si no les suena tan común, ya que como les digo, este es lo más que nos hemos avanzado en la historia. Sexto señalaba que el escepticismo es la facultad de oponer a todas las normas posibles los fenómenos y los noúmenos, para así llegar, por el equilibrio de las cosas y de las razones opuestas, primero a la supresión del juicio y después a la indiferencia. Volvemos a la intención inicial del escepticismo, y es ser indiferente y no hacer juicios. Renunciar a la ansiedad que nos da el pretender saber todo y aceptar que no lo podemos saber. Sexto Empírico es fundamental para el estudio del escepticismo, sencillamente porque se dio la tarea de documentar y juntar toda la evolución de la escuela para explicarla y avanzarla. Él, por ejemplo, critica fuertemente la lógica. Dice que no cabe afirmación ni negación, pues no existe un criterio objetivo para discernir. No existe ningún signo para conocer la verdad, tampoco una demostración posible para alcanzarla. Comienza a hablar de los silogismos y la tautología, el definir cosas con su propia definición, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del primer motor aristotélico, ¿qué es? Es un dios que es primer motor. Ok, pero ¿qué es ese primer motor? Eso es tautológico. La lógica suena bonito, pero como decimos en inglés, it doesn't hold water. No es inmune a la crítica o inclusive a la desvalorización. Podemos ver a través de Sexto un poco la aplicación de la dialéctica que se quedó un poquito atrás de Platón y que después sería retomada obviamente por Hegel, en la cual rechazamos la premisa inicial, aunque la diferencia es que la dialéctica busca la síntesis de ideas, de tesis, antítesis, síntesis, y el escepticismo de Sexto llega a tesis, antítesis, paz. Porque no sabemos cuál de las dos es cierta, no tiene sentido buscar eso. Él retoma un poquito el tema de los tropos y la sintetiza, expresando la imposibilidad de conocer todo, partiendo de la diversidad de opiniones, la caída en el proceso infinito de toda demostración, la relatividad de las determinaciones, la indemostrabilidad de la hipótesis y la reciprocidad, o bien, como nosotros conocemos hoy, el círculo vicioso, ¿no? Una lógica, a fin de cuentas, se comienza a alimentar a sí misma, ¿no? Los neoplatónicos se alimentan de Platón, que se alimenta de Sócrates, que se alimentaba de los sofistas, pero realmente no había un debate, una cuestión ahí. Este es nuestro pequeño introductorio al escepticismo. Y en ánimo a la fe escéptica les diría, también investiguen ustedes. ¿Qué opinan de estas posiciones? ¿Creen en la posibilidad del conocimiento objetivo? ¿O creen verdaderamente que la subjetividad define la realidad de cada quien? ¿Mi realidad es diferente a la tuya? ¿O hay verdades objetivas? Anden filosos, me gustaría saber esto. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que desde su página de Spotify, donde están las estrellitas, pueden poner 5 estrellas. Últimamente tuvimos un auge en seguidores en nuestras redes sociales, por cierto, Instagram, Twitter, búsquenos. Y en la plataforma de Spotify también. Les agradezco mucho, no saben cómo me llena ver estos números. Y
agradezco que estén buscando, aunque sea a través de mi incompetente y novato sistema de audio, saber un poquito más. Siempre duden, pero de la misma forma que los escépticos dicen duden de todo, yo les diré, duden de por qué dudan.